Les invitamos para que continuemos con la lectura de la Biblia en un año. Hoy 19 de noviembre eh, corresponde leer Salmo 135, Jeremías capítulos 1 y 2 y Primera de Pedro capítulo 2. Salmo 135, Jeremías 1 y 2 y Primera de Pedro capítulo 2. Y quiero invitarles para que meditemos en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, eh, y vamos a encontrar pues cosas extraordinarias que, que el apóstol Pedro quiso transmitirle a la iglesia primitiva. El camino del Señor, el cristianismo, cuando vamos a la Biblia, al Nuevo Testamento, hace una constante invitación a dos acciones que deben ir acompañadas. Una, dejar, despojar, y la otra, tomar y revestirse. La Biblia nos está invitando a que eh, de la mano vayan estas dos acciones. La necesidad de despojarnos. Despojarnos implica algo así como quitarnos un ropaje que hemos llevado durante toda nuestra vida, más que simplemente ponernos un nuevo vestido encima, es necesario despojarnos. La Biblia, el Nuevo Testamento nos invita a despojarnos del pecado, de la carga, como lo dice Hebreos capítulo 12. Y también nos invita a que nos pongamos una nueva vestidura, una nueva armadura. Colosenses habla de una vestidura, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Eso está en Colosenses 3:12. También nos habla de una armadura que debemos ponernos para enfrentar las acechanzas del enemigo. Y vamos a ver en Pedro, que nos invita en estos primeros versículos del capítulo 2 a algunas cosas que debemos quitar de nuestras vidas para tomar otras nuevas cosas. No se trata simplemente de mezclar, de ponernos encima un nuevo ropaje, de disimular. No se trata de disimular, se trata de, en la decisión, como dice Pablo a los Corintios, de estar en Cristo Jesús, entender que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas han pasado y el Señor las hace todas nuevas. Es un trabajo en fe, es una labor que se hace diariamente, pero como Pablo le decía a Timoteo, que se hace en la gracia. Es un esfuerzo, pero es un esfuerzo en la gracia en Cristo Jesús. ¿Qué es esforzarse en la gracia? Es esforzarse en saber de que no son mis méritos, de que no son mis capacidades las que me permiten acceder al amor eterno de Dios, a su misericordia, a su bondad, sino que Él soberanamente fijó su mirada en mí, me eligió, me apartó, como dice el mismo Pedro en el capítulo 1, me eligió antes del conocimiento de todas las cosas, me apartó para ser su hijo, para ser limpiado por su sangre, para obediencia me apartó el Señor, me apartó para que yo fuera revestido del Espíritu Santo. Pablo entonces en el segundo, perdón, Pedro en el segundo capítulo dice que de qué nos debemos despojar y menciona por lo menos 5 cosas de las cuales debemos despojarnos, y dice él, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Entonces, aquí nos pide 5 cosas que dejemos. Malicia, que tiene que ver con maldad, eh, viene del griego kakia y es maldad. Despojémonos de toda inclinación mala, de toda percepción maliciosa, de toda inclinación a ver siempre lo malo. Acuérdense, como nos enseña el Génesis, en el paraíso, en el Edén, estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual Dios les dijo que no tomaran, porque para Adán y Eva todo era bueno. Adán y Eva no tenían el conocimiento del mal, solo el conocimiento del bien, porque
Dios había conocido el mal al ver la rebelión de Satanás y de todo ese ejército de ángeles que se rebelaron en contra del Señor, y Dios le pidió al hombre que en confianza viera lo bueno, porque toda buena dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y el ser humano, pues, quiso conocer y ver el mal por su propia cuenta. Y desde la caída de Adán y Eva, el ser humano apartado del Señor, que no está alimentándose del árbol de la vida, tiende a ver siempre lo malo. Y no solo tiende a ver siempre lo malo, sino que actúa con cierta inclinación a la maldad. ¿Y qué dice Pedro? Despojémonos, desechemos, dejemos atrás, dejemos en el olvido, en la vieja vida o en la vieja manera de vivir toda inclinación a la maldad. También dice que dejemos todo engaño. Si ustedes miran estas 5 cosas que menciona Pedro: malicia, engaño, hipocresía, envidias y detracciones, es un ropaje pues del que nosotros, seguramente alejados del Señor, estábamos revestidos, donde había, y más nosotros como latinoamericanos, que solemos jactarnos incluso de la malicia, que solemos jactarnos de engañar, y de no ser veraces, de no mostrar la verdadera cara, sino como de ir disimulando y mostrando otra cara. Dice que nos despojemos de la hipocresía. La hipocresía tiene que ver con ser un farsante, con actuar, con fingir, con mostrar algo que en verdad no somos. Y dice, y despojémonos de las envidias y de las detracciones. Una detracción es hablar mal de alguien. Pero ¿para qué es necesario despojarnos? Es necesario despojarnos para poder también como revestirnos, pero también para poder hacer. Les decía, en el Nuevo Testamento se plantea lo que hay que dejar de hacer, pero la mejor manera de dejar de hacer es ocupándonos en lo que nos conviene hacer, ¿sí? No simplemente, eh, vamos a decirlo de alguna manera, como una especie de terapia ocupacional. Para yo poder dejar un mal hábito, lo mejor es tomar un nuevo y buen hábito. Al estar ocupado en lo que debo estar ocupado, pues sencillamente no me va a quedar tiempo de hacer lo incorrecto, no me va a quedar tiempo de hacer lo indebido, lo que no me conviene, lo que no me edifica. Entonces Pedro dice, después de dejar esto, ahora ocúpese en qué? Desee como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Me parece una analogía que también es común en el Nuevo Testamento y tiene que ver con el niño, un niño que necesita crecer. Acuérdense que viene desde el mismo Juan 3, cuando Jesucristo le dice a Nicodemo que la vida espiritual implica un nuevo nacimiento. En aquella conversación con aquel principal del templo, que es necesario un nacimiento de nuevo. Así que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hay un nuevo nacimiento, somos unos bebés espirituales. Y aquí Pedro dice, bueno, y que así como un niño desea, y no es un simple deseo de antojo, de capricho, es un deseo de necesidad. Al niño le duele el hambre, el niño llora anhelando la leche, el niño necesita. Si el niño, por ejemplo, el bebé, los que son papás, el bebé en ciertas horas o entre cierto tiempo no toma alimentos, el niño puede enfermarse, el niño puede tener una baja de azúcar que puede atentar contra su propia vida. Así que la leche no es un tema simplemente de un deseo, antojo, capricho, es necesario para la vida. Y por eso Pedro dice, así como el niño percibe que sin la leche no puede vivir, no puede sobrevivir, así nosotros, al despojarnos de la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y las detracciones, debemos tener ese deseo, ese anhelo, esa necesidad vital
de la palabra del Señor, como leche espiritual no adulterada. ¿Qué es el adulterio de la leche? Pues simplemente o ponerla más ligera, ¿sí? De un momento a otro, yo no sé en qué momento de nuestra historia aparecimos intolerantes a la lactosa. De un momento a otro ya no podemos consumir leche entera, entonces la leche es descremada, deslactosada, semidescremada, ultra se me pasa esa palabra, eh, y ya no se puede la leche entera como viene, ha tenido que ser adulterada, y eso de alguna manera como que pasa con la enseñanza de la Biblia. La gente le da pereza el estudio de la Biblia, eh, eh, la palabra como viene, y por eso le gusta, no sé, como la leche adulterada. Es como si la palabra de Dios también la eh, le sacaran la crema, le sacaran la lactosa, le sacaran las propiedades esenciales y se empaca de una manera más, digámoslo, digerible, pero en esa hacerla digerible le está quitando propiedades esenciales a la palabra del Señor. ¿Cuál es la fuente principal? La Biblia misma. Quien tiene un deseo y entiende que necesita ser alimentado por la palabra de Dios, no se va a quedar entre las ramas, no se va a quedar escuchando mensajitos, no se va a quedar escuchando pildoritas o motivaciones. No, va a ir a la fuente principal, va a ir a este libro maravilloso que tenemos entre nuestras manos, se va a esforzar en entenderlo, se va a esforzar en buscar al Señor para que el Espíritu del Señor traiga revelación a su mente, a su corazón. Así es que debemos desear la palabra de Dios. Debemos desear estudiarla, conocerla, profundizarla, memorizarla, pero sobre todo vivirla. Y es lo que Pedro está diciendo. Dejemos todo esto y tengamos un deseo ardiente y ferviente en nuestro corazón de anhelar el conocimiento de la palabra del Señor, porque ese es nuestro alimento espiritual. Y dice, ¿para qué? Pues para que podamos crecer para salvación, para que la salvación sea una realidad en nuestro presente, para que experimentemos que en medio de este mundo somos salvos, que en medio de este mundo hemos sido apartados por el Señor. Luego dice el versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, es una semejanza que hace mucho el Nuevo Testamento sobre el Señor Jesús como la roca fundamental, como la piedra angular, dice aquella incluso que fue desechada, retomando algunos textos de Isaías, y dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Este es un llamado que hace Pedro a la vida en comunidad. Es un llamado que hace a la iglesia. Tenemos una roca fundamental. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Seguramente ustedes están viendo en su pantalla una imagen donde se ve parte del muro exterior del templo que fue reformado por Herodes, el templo que hicieron Zorobabel, Josué, Esdras, Nehemías. Ese templo fue remodelado por Herodes aproximadamente desde el año 30 antes de Jesús. Y si ustedes miran esta imagen, van a mirar el muro donde está el conocido muro de los lamentos, donde está la gente orando, para encontrar una cantidad, pues desde nuestra perspectiva de ladrillitos, la verdad son enormes rocas de cientos de toneladas cada una de ellas, pero más o menos es lo que quiere decir Pedro. Hay un fundamento, hay algo que le da estructura a estas paredes. Más hacia la derecha están las piedras angulares que amarran esta estructura, que le dan unidad, que le dan fuerza, también cohesión. Pero hay una cantidad de piedras que hacen que el muro sea muro. O sea, un muro no es muro porque es una sola piedra aislada. Un muro es muro porque muchas piedras se unen, se entrelazan entre ellas, se cohesionan
y es lo que van a edificar un templo. ¿Qué nos está diciendo Pedro? No hay manera de ser iglesia como islas, no hay manera de ser iglesia alejados. Y, y esto que ha pasado en el mundo con todo este tema de la pandemia, sí ha sido un atentado contra el que seamos piedras vivas, que estemos unidos, cohesionados para edificarnos como iglesia. Si hay un llamado en la Biblia a que no nos dejemos de congregar, si hay un llamado en la Biblia a que compartamos nuestra común fe. Eh, Todo esto que ha pasado, a no ser, a no ser que de verdad la casa de cada uno de nosotros se haya convertido en una iglesia, que de verdad en nuestra casa no solo se invoque el nombre del Señor, sino que haya un constante culto al Señor, que en nuestra casa nos estemos congregando para alabar, para adorar al Señor, para interceder, para estudiar la escritura, a no ser que eso sea, en eso se haya convertido nuestra casa, si es necesario que nosotros entendamos que somos piedras vivas y que estamos llamados a congregarnos y que estamos llamados a edificarnos y sobre edificarnos sobre la roca que es el Señor. Y es lo que está diciendo Pedro acá. Nosotros como piedras vivas seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí entonces Pedro exhorta a la edificación de la iglesia mutua. Además, el edificar un muro es protección. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, él entendió que debían edificar el muro. Y para edificar el muro, si ustedes leen la historia de Nehemías, que es fantástica, pueden mirar cómo fue un trabajo mancomunado, cómo con una mano tomaron la espada, con la otra tomaron el ladrillo, y ellos día y noche estaban construyendo. ¿Dónde empezaron? En partes bajas, a fortalecer ese muro que los iba a proteger. De alguna manera, esa es la iglesia. Dios desde el principio, desde el Antiguo Testamento, ha querido que vivamos nuestra fe en comunidad, porque el vivir nuestra fe en comunidad nos protege, nos libra. Eh, es mejor ser varios unidos en intercesión unos por otros. Por eso, si ustedes analizan la Biblia, hace un constante llamado a que oremos los unos por los otros, a que hagamos de alguna manera cadenas, redes de intercesión, de oración, de apoyo, de respaldo, de compañía. No vamos a crecer espiritualmente, no vamos a fortalecernos espiritualmente y no vamos a ser guardados espiritualmente aislados. Esa es una estrategia del enemigo. Dice la Biblia que el león anda como, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quien haya tenido la oportunidad de ver algún programa de animales salvajes, ve cómo los leones, especialmente las leonas, están rodeando las manadas de diferentes tipos de animales, búfalos, por darles un ejemplo, que son animales tan fuertes, tan vigorosos, que pueden atacar un león, pero cuando están solos son totalmente presa fácil del león. Y la fortaleza de todos los animales que se protegen de los leones es que estén juntos, el que se entretiene, el que se desvía, el que se aleja, el quedar solo, sin la protección de la manada, pues queda mucho más expuesto. Y, y se los digo porque en la experiencia que tengo de tantos años de servirle al Señor, he visto como el modo de operación del enemigo: distraer, entretener, ocupar y empezar lentamente a alejar a los miembros de la iglesia, de la congregación, y cuando están solos se debilitan y allí vienen los grandes ataques.
Yo sé, estoy seguro que Dios es un Dios que está en todas partes, pero no en vano la Biblia nos aconseja tanto desde el Antiguo Testamento a que construyamos juntos, a que edifiquemos juntos, a que cada uno ponga su ladrillo, a que cada uno, entendiendo que es una piedra viva, venga, fortalezcamos nuestros muros, edifiquémosle un templo santo, glorioso a Dios, para que Él pueda glorificarse. En el versículo 9 termina diciendo Pedro algo extraordinario al entender que como piedras vivas fundamentados en la gran piedra angular que cohesiona, que une y que da estructura, dice, vosotros sois un linaje escogido, sois un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido por Dios. Nos da identidad. Ustedes son en Cristo Jesús, no van a llegar a ser, ustedes ya son en Cristo Jesús un linaje que fue escogido, un sacerdocio que es real, algo así como reyes y sacerdotes, una nación que ha sido santa. Y retomo la expresión que enseña el Nuevo Testamento sobre santidad, es algo exclusivo y diferente. Y nosotros somos un pueblo que fue adquirido, que fue comprado para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Luego dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Le dejo para que usted continúe leyendo desde el versículo 11. Pedro hace un llamado a una vida de santidad, a una vida diferente, a una vida exclusiva. El cristianismo siempre ha tenido muchos enemigos que buscan debilitarlo, destruirlo, desmoronar las estructuras, las paredes y la mejor manera de podernos fortalecer, además de estar juntos, además de orar los unos por los otros, además de crecer en la común fe, además de edificarnos con el estilo de vida, inspirarnos con la fe de los otros, tiene que ver con modelar. Cuando nosotros ajustamos nuestra vida, que seamos irreprochables, vamos a recibir críticas, desprecios, menosprecios, burlas, vamos a ser estigmatizados y eso poco a poco, si no estamos fortalecidos, si no estamos unidos en la oración unos por otros, si no pagamos el precio de ir a la casa que Dios ha colocado para adorarle, para servirle, para ministrarle, pues poco a poco vamos a sucumbir ante las amenazas que tiene nuestra fe. Terminen de leer el capítulo 2, se van a dar cuenta la exhortación y el llamado que hace Pedro a que nos edifiquemos en el Señor y a que en la gracia del Señor y entendiendo lo que somos podamos vivir una vida diferente y una vida exclusiva para el Señor y que su gloria se manifieste en nosotros y que podamos anunciar sus virtudes, como dice, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que yo le invito a que disponga su corazón y le entreguemos este día al Señor en oración. Amado Señor, bueno, hay cosas que constantemente amenazan nuestra fe. Hay cosas que constantemente debilitan nuestra esperanza, Señor. Una de ellas es separarnos. Una de ellas es apartarnos, tenernos alejados los unos de los otros. Porque sí es necesario la vida en comunidad. Tenemos un gran fundamento que eres tú, pero nosotros somos las piedras vivas que hemos de edificar, Señor, un templo sagrado a ti. Porque tú, Señor, nos diseñaste no para vivir aislados. Y eso mismo que pasa con la iglesia, Señor, es lo que pasa en las familias que no se fundamentan en ti y que no se cohesionan como piedras vivas para edificarse en ti, Señor, pues simplemente sus estructuras se debilitan, se fracturan, Señor, y pueden caer y ser destruidas. Yo, yo quiero pedirte que me permitas hoy despojarme de la malicia, del engaño, de la hipocresía, de la envidia, de las detracciones, que me permitas anhelar ferviente, ardientemente tu palabra,
Señor, no tu palabra adulterada, no tu palabra bonita, bien empacadita. Señor, tu palabra, simplemente como es, poder ir a la fuente primaria, poder entender tus mandamientos, tus preceptos, tus instrucciones, tus leyes, Señor, poder guardar los dichos de tu boca en mi corazón y al guardarlos no pecar contra ti, porque los obedezco. Permíteme, Dios Todopoderoso, entender que lo que tú me has dado es también para edificar, para aportar, para en la común fe, Señor, poder crecer. Claro que tengo una responsabilidad primero en mi casa, pero Señor, eh, como dice tu palabra en Juan 1, tú viniste a los tuyos no te recibieron, pero hubo otros que te recibieron, Señor. Y yo no me puedo excusar en que tal vez los más cercanos a mí no copien, Señor, el Evangelio. No me puedo quedar allí porque hay personas en mi entorno inmediato que seguramente me copiarían. Y yo nunca dejaré de orar, de servir, de interceder por los míos, pero tampoco puedo excusarme en eso, Señor, para no llevar tu esperanza y tu evangelio más allá de los límites de mi casa. Tú no lo hiciste, tú viniste a los tuyos, tú modelaste delante de los tuyos, los amaste, les serviste, les instruiste, Señor. Pero si tú te hubieras quedado ahí lamentándote que en tu familia no te copiaron, Señor, pues no tendríamos nosotros tu verdad en medio de nosotros. Señor, permítenos ser equilibrados. Y claro que debemos modelar y procurar la salvación de los nuestros. Pero Señor, no nos podemos detener allí, porque tu Espíritu me puede llevar más allá de mis límites y más allá de mi comodidad, Señor. Yo te entrego hoy mi vida y te pido que me permitas en el deseo, en la necesidad de alimentarme con tu palabra, ser fortalecido, ser edificado y entender que como piedra viva tengo un llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, un organismo viviente, dinámico, que ha de generar vida, que ha de entender que es sacerdocio real, que es nación santa, un pueblo adquirido, que es un linaje escogido. Hoy te entrego mi vida, Señor, te entrego mi familia y te pido que me permitas que mi familia sea parte de tu iglesia, pero que si no, Señor, yo no me deje absorber por la dinámica acomodada e incrédula, Señor, de los que están cerca a mí. Permíteme, Señor, aún incluso procurar el bien en otros, porque yo sé que tarde que temprano ese bien vendrá a los míos. Hoy te entrego mi vida, Señor, te entrego mi corazón. Y yo quiero invitarles a que hagamos una oración por nuestra nación hoy, que Dios guarde nuestra nación, que en medio de las expresiones de inconformismo de la sociedad, eh, que el Señor guarde nuestras ciudades, que guarde los niños, los jóvenes, los adultos mayores, que guarde todas las personas, que guarde los negocios, que hoy no haya vandalismo, Señor. Tú sabes que hay mucha gente que está tratando de reincorporarse en medio de esta situación y que hoy no sean afectados, por favor. Guarda la infraestructura de las ciudades, cuida la seguridad, Señor, ten misericordia. Aplaca la ira, el enojo, aplaca la malicia, Señor, y permite que así como muchos, cientos, miles saldrán a manifestar su inconformidad, Señor, que muchos también de aquellos que se llaman o nos llamamos cristianos, tengamos la sensibilidad de hoy anunciar tu palabra. Desafíanos hoy a que así como muchos irán a alzar su voz en contra de lo que les parece injusto, pues muchos hoy levantemos nuestra voz para dar a conocer lo que es justo. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, te damos toda la gloria, todo el honor. De nosotros es tu bendita bendición, en el nombre de Jesús. Amén.